Escuchá, azúcar común Ledesma paquete por 1 kilo, $1.89 final. Macro, tu mejor aliado. 11.05 en toda la República Argentina, 28 grados en la ciudad de Posadas. Bien, ya conocemos, creo que cada uno de nosotros, alguna persona que ha tenido COVID, de manera, la verdad, como un resfrío, como una gripecina, como decía Bolsonaro, y hay personas que realmente la han pasado muy mal, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta qué sucede después de que el COVID pasa por tu cuerpo, ¿no? Para, bueno, conocer un poco más acerca de esto, estamos en comunicación con Héctor Martín Fernández, médico neumonólogo. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día, Alejandro. Buen día a toda tu audiencia. Bien, gracias por atendernos, doctor. Empecemos un poquito por la base de todo esto, ¿no? ¿Cómo nos puede dañar a nivel pulmonar esta enfermedad y por qué la variación en los daños según a quién le toque, ¿no? Bueno, en realidad los daños principalmente tienen que ver con las comorbilidades del paciente, si tiene diabetes, si tiene problemas cardiovasculares o algún problema respiratorio previo, y con la edad del paciente. Generalmente los daños más severos se ven en pacientes mayores de 80 años y en pacientes, bueno, con comorbilidades mayores de 70 años, que son justamente los pacientes a los cuales la vacunación está dirigida en primer término, digamos. Y a ver, respecto a estos daños, ¿no? Una vez que uno se recupera, le ha agarrado de manera grave a uno, ¿no? ¿Qué tipo de secuelas tiene y cuánto tiempo dura? Porque también vemos esto, ¿no? ¿Cómo varía la durabilidad de las secuelas una vez que la enfermedad ha pasado? Bueno, en eso no necesariamente los pacientes con COVID grave son los únicos que pueden tener secuelas. Lo que se está viendo en muchos estudios es que hay un 62% o un poco más de pacientes que, independientemente de la severidad del COVID, refieren quedarse con una secuela, con una agitación o un decaimiento que no tenían previo a la enfermedad. Obviamente, más secuelas tienen los pacientes que más graves cursaron la enfermedad, digamos, pero una enfermedad leve también puede dejar algo de secuelas. En cuanto a la permanencia de esas secuelas, lo que se vio es que estos pacientes leves a moderados que refieren la agitación o el decaimiento puede tardar más o menos unos 3 meses o un poquitito más en recuperarse completamente de eso. En cuanto a los pacientes graves y los pacientes de neumonía, que era tu pregunta, depende mucho de qué tan severa fue, si fue a terapia intensiva, cuántos días de internación tuvo y qué enfermedades de base tiene. Pero generalmente se hace un trabajo con un equipo multidisciplinario, dentro de eso un kinesiólogo, que son los especialistas, para hacer rehabilitación respiratoria. Se vuelve a entrenar al paciente para recuperar la masa muscular y la parte de funcionalidad del pulmón. Pero ¿no habría secuelas crónicas en el pulmón? ¿Ha habido casos? Sí puede quedar con secuelas crónicas o pueden recrudecer algunas lesiones pulmonares previas. De todas maneras, se hace igual la rehabilitación, y en cuanto a las secuelas crónicas son menos frecuentes, y bueno, una de las más conocidas que está en boca de todos es la fibrosis. Claro. Doctor, ¿y hay alguna manera para preparar, digo yo, el pulmón para recibir la enfermedad, para que sea más atenuante esta situación, digamos, tan extrema que puede vivir nuestros pulmones? En realidad, la vacuna es lo que nosotros podemos hacer como para prevenir la gravedad de la enfermedad. Todavía no hay ninguna medicación que esté aprobada como tratamiento profiláctico, digamos, que evite la enfermedad. Y en cuanto a tener una funcionalidad adecuada, digamos, es una vida sana y intentar hacer ejercicios aeróbicos sobre todo. Claro, el tema, bueno, de los fumadores y de la gente que tiene problemas respiratorios, ¿no? Bueno, ni hablar, los pacientes con fumadores, por el solo hecho de ser fumadores, tienen el doble de chances de desarrollar una enfermedad más grave. No necesariamente necesitan tener EPOC. Claro. El cigarrillo es un factor de riesgo.
En el caso de las reinfecciones, también, ¿hay antecedentes o resultados así como este porcentaje que usted nos daba? ¿De qué manera afectaría por segunda vez el padecer el COVID? En realidad no tanto. Los casos de reinfección son un poquitito menos frecuentes, sobre todo hablando de la misma cepa que está en circulación, digamos. Ah, claro. Es diferente cuando se agregan cepas nuevas, que es lo que está pasando en otros lugares del mundo. Uh-huh. Y los casos de reinfección generalmente se dan en pacientes personales de salud que están más en contacto con la circulación viral. Y en cuanto a porcentaje de recuperación en esos casos, todavía no hay nada publicado como para sacar conclusiones. Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? María Marta la saluda. ¿Hay un impacto en el sistema de salud porque hay pacientes que están saliendo y están requiriendo, por ejemplo, tener una mochila de oxígeno, están requiriendo, bueno, todo esto que hablaba de lo largo que es la rehabilitación, ¿no? ¿Están registrando ese aumento de demanda? Me imagino que tienen que haber subido las consultas incluso a los neumonólogos. En realidad, los pacientes con requerimiento de oxígeno son generalmente pacientes que tienen alguna comorbilidad que llevó a que el COVID sea severo. Uh-huh. Que pasa en muchos pacientes respiratorios cuando salen de terapia intensiva. Uh-huh. El requerir oxígeno no siempre necesariamente quiere decir que sea permanente. Uh-huh. Es posible que cuando vayan haciendo la rehabilitación podamos recuperar parte de la función pulmonar y no requerir oxígeno permanente. Hay otros que sí que quedan con la necesidad del oxígeno permanente. Uh-huh. En cuanto a las consultas, sí aumentaron las consultas, justamente de esto que te explicaba antes, que no necesariamente los pacientes graves son los únicos que tienen secuelas. Uh-huh. y estamos viendo muchos pacientes leves a moderados, inclusive pacientes que cursaron la enfermedad en forma asintomática, que después de ello comenzaron con episodios de agitación o decaimiento que vienen a controlarse. Bien, doctor, muchísimas gracias por los datos que nos ha brindado, muy amable. Muchas gracias. Qué bárbaro, ¿no? Qué increíble la enfermedad, es tremendo, ¿no? Como todos los días descubrimos algo nuevo, sabemos de gente incluso muy joven que ha padecido de la enfermedad y la ha pasado no mal, normal, como una gripe, pero después aparece esto, ¿no? Estas secuelas, la agitación, querés salir a correr, querés hacer un ejercicio físico y te das cuenta que tus pulmones no están igual que como estaban antes, ¿no? Es tremendo. Y guarda con la gente que tiene POC y fuma, decía recién el neumonólogo Héctor Martín Fernández, ¿eh? Y también lo que no sabemos que tenemos, ¿no? Ustedes saben que en este lugar, ¿no? En los que somos el territorio hay muchísima gente maravillosa, porque bueno, hay de todo acá, ¿no? Pero si hay que hacer una lista, la persona más increíble, la que siempre ganaba todas las votaciones de mejor compañero las veces que hemos elegido, ese es Foncho. Foncho Acuña. Carlos Acuña, uno decía, Carlos Acuña, ¿quién es? Bueno, Foncho. Bueno, Foncho la está pasando mal. Así que, bueno, es un dolor, ¿no? Para todos y desde, no sabemos si nos puede escuchar o no, pero bueno, toda la fuerza y que lo estamos esperando, que lo queremos acá. Yo creo que Foncho, así, te lo digo a ciegas, el mejor de todos nosotros. Abrazo, Fonchito. 11:13 minutos. Cage the Elephant.